Bienvenidos a Más Salud, mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Y es que, según cifras recientes, 7 mujeres en Colombia mueren diariamente por esta causa. Es el segundo más frecuente en la población femenina en Colombia. Es por eso que se adelantan varias campañas de vacunación, principalmente en la población joven de nuestro país. Hablamos de niñas, de mujeres entre los 9 y 17 años. Pero para entender más cómo funciona la vacunación, cómo se puede prevenir esta enfermedad y cuáles son realmente sus consecuencias, estamos aquí en Más Salud, dándoles la bienvenida. Según la OMS, el VPH es la infección viral más frecuente del aparato reproductor y es causa de diversos trastornos en las personas, trastornos que pueden progresar y convertirse en cáncer. El cáncer de cuello uterino o cervical es el segundo más frecuente en las mujeres. En el país, anualmente fallecen alrededor de 2.500 mujeres entre los 35 y los 50 años debido al VPH. Al tener una vida sexual activa, los factores de riesgo de tener VPH se pueden disminuir usando condones. Así, se puede reducir las probabilidades de contraer el virus. Las pruebas de rutina como la citología, las pruebas de VPH y ADN también son necesarias para la detección temprana del cáncer de cuello uterino en mujeres entre los 21 a 61 años. Asimismo, los expertos aseguran que vacunarse contra el VPH reduce las probabilidades de contagio entre un 90 y un 95%. Y hoy, como siempre, en este espacio tenemos a nuestro experto, él es invitado que nos va a responder todas las inquietudes alrededor del VPH, del virus de papiloma humano. Esta vez se trata del doctor Wilson Cubides Martínez, él es médico director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Doctor, bienvenido a Más Salud. Hola Paola, gracias a Más Salud, a este espacio por brindarnos la oportunidad a la Liga Colombiana contra el Cáncer, a nuestras 32 seccionales y capítulos para brindar este mensaje de salud y de vida. Y a propósito de ese mensaje, iniciemos por lo que significa el VPH. ¿Este virus es necesariamente cáncer en todos los casos? Bueno, el VPH es un virus que a través de la historia se ha venido estableciendo que está en un 90% asociado al cáncer de cuello uterino. Okay. Pero ahí hay un paradigma, porque no solamente, o más bien la gente piensa que solamente con el cáncer de cuello uterino. Y ahorita más adelante vamos a mencionar con qué otro tipo de cáncer está asociado. ¿Cómo se hace la identificación, el diagnóstico de este virus? Bueno, hay una prueba específica de ADN que se toma en el tejido, digamos, humano para verificar si existe o no el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa con el virus del papiloma humano? Que no produce síntomas en las primeras etapas que pueden incluso durar años. ¿Cómo se transmite el virus? El virus se transmite sexualmente. Y hay personas que duran muchos años sin tener ninguna sintomatología. Pero hay manifestaciones benignas y manifestaciones malignas del virus del papiloma humano. En primer lugar, las benignas son verrugas, porque la transmisión del papiloma humano es solamente sexual. Entonces, en la zona sexual, hablo de las zonas genitales, se producen verrugas y esas verrugas son benignas. Algunas verrugas de esas pueden obviamente ser producidas por ese virus de papiloma humano. No quiere decir que todas las verrugas sean producidas por virus de papiloma humano. Muchas de ellas pueden serlo. Pero también vienen las manifestaciones malignas. Y las manifestaciones malignas es el cáncer que puede producirse, pero que, como lo decía ahorita, y para que todo el público lo sepa, no es solamente en el cuello uterino, también se puede producir cáncer a causa del virus del papiloma humano en la zona perianal, en el pene, en la cavidad orofaringea también se puede presentar, entonces en la vulva incluso, obviamente de las mujeres. Entonces no es solamente cáncer de cuello uterino que se produce. ¿El preservativo, dado que hay un contagio y un contacto sexual, es suficiente para prevenir este virus? Bueno, esa pregunta es muy importante, Paola. Digamos que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, realmente.
Y bueno, una de las principales medidas que se deben aportar o adoptar para la prevención es el preservativo, el uso correcto del preservativo. Pero más sin embargo, el uso correcto del preservativo no impide que pueda uno contagiarse de virus de papiloma humano. Porque el virus se puede, con los fluidos que tienen las personas en la relación sexual, puede incluso infectar la zona genital y presentar las verrugas. Doctor, me llama la atención cuando usted dice el uso correcto del preservativo. ¿Por qué hace esa salvedad? ¿Por qué el uso correcto? Bueno, esa pregunta también es muy importante porque de pronto hay un paradigma y la gente piensa que usar el preservativo se puede usar de cualquier forma, ¿no? No, realmente no. El preservativo se tiene que usar de una forma correcta, tiene que cubrir plenamente desde la cabeza del pene hasta la base del pene, ¿sí? No se puede utilizar ese preservativo de otra manera. Incluso hay unos videos, digamos, en nuestro Ministerio de Salud y en otras organizaciones, hay videos que demuestran de una manera gráfica cómo se puede utilizar adecuadamente el preservativo. Entonces, por favor, aprendamos a colocarnos el preservativo. Y ese uso de preservativo correctamente previene muchísimo la enfermedad del virus del papiloma humano, aunque no en un 100%. ¿Cuál es la actividad que realmente protege más contra el virus del papiloma humano? Es tener una sola pareja sexual, es no tener promiscuidad, es ser juicioso en esa parte del comportamiento sexual, porque entre más promiscuidad haya, más posibilidad hay de contraer el virus del papiloma humano. Doctor, cuando ya nos concentramos entonces en este virus, en cómo se contagia y sabemos las consecuencias de cáncer que hay tanto para hombres como para mujeres, empiezan las cifras y empieza realmente la preocupación y herramientas que hay que tener en cuenta para evitar y frenar esa propagación de este virus. Hablamos entonces de la muerte de 7 mujeres diariamente por cuenta del cáncer de cuello uterino. Hablamos de que es la segunda enfermedad que más víctimas tiene en mujeres en nuestro país y empieza entonces uno a preocuparse. Punto y coma, llega la vacunación. Sí, señor. Y ahí es la buena noticia. Usted sonríe, doctor, y me alegra mucho su sonrisa. Sí, cuando hablamos de estas campañas de vacunación, se concentran en la población joven de las mujeres, entre 9 y 17 años. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta también es muy importante porque eso también puede ser un término de confusión para la población en general, puesto que la vacunación contra el VPH, digamos que hay que mirarla de la siguiente manera. Los hombres y las mujeres sufrimos de VPH. Por ejemplo, el cáncer que yo mencionaba se presenta también en hombres, en pene, en cavidad orofaringia, en la zona perianal. Quiere decir que los hombres también podemos tener cáncer digamos, de esos tipos de cáncer producidos por el virus del papiloma humano. Bueno, entonces en ese contexto, la vacunación, todo el mundo piensa que es solamente para las mujeres y solamente para las niñas de 9 a 17 años porque están contenidas dentro de nuestro plan ampliado de inmunización, el PAI, en el Ministerio de Salud y en nuestro programa están contenidas. Pero no es así. La realidad es que todos nos deberíamos estar vacunando, absolutamente todos. Entre los 9 y 21 años las personas se deberían estar vacunando inicialmente, pero también pueden tener, digamos, vacunación hasta su mayoría de edad. Es importante hacer esta labor, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, los hombres, que lamentablemente por nuestra cultura, por nuestra sociedad, muchos hombres somos o son promiscuos, básicamente transmiten, se vuelven como el vector, el transmisor del virus del papiloma humano. Entonces, en esa misma medida, los hombres incluso hay que crear conciencia desde los niños pequeños, que también tenemos que vacunar a los niños desde temprana edad. La vacunación de los niños, hombres y niñas, debería comenzar desde los 9 años en adelante. Las niñas están contenidas en el plan ampliado de inmunización hasta los 17, pero los niños también deberían estarse vacunando desde los 9 años. Incluso en el Congreso Mundial de Cáncer del año pasado en Ginebra, Suiza, se habló de que muchos países ya tienen incorporado entre sus planes de vacunación a los niños de género masculino. Y la obligatoriedad de esa vacuna. Y la obligatoriedad. Pero correcto. ya vamos a hablar de algunas noticias que en algún momento escuchamos sobre esta vacuna a las niñas, las consecuencias reales de esta vacuna, porque hay quienes todavía somos más bien reacios al tema de las vacunas. Eso después Correcto. de la pausa, cuando vamos a conocer a un testimonio que nos va a compartir también, que tiene que ver con el virus de papiloma humano. Hoy es nuestro tema en Más Salud. Por si acaso, el doctor es Wilson Cubides Martínez. Él es médico y director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Comienza
comienza la sospecha porque comienzo con sangrados abundantes. Y cuando ya llega el diagnóstico de la biopsia y es pues un carcinoma de células escamocelulares infiltrantes. No me daban, lo que me dijeron fue, queremos alargarte la vida, pero pues no te vamos a dar una cura. Fue como lo que dijo inicialmente él, entonces pues no, 33 años, 2 hijos, no podía pensar en que iba a vivir 3, 4 o 5 años más, no, necesitaba toda mi vida. Fue el momento más difícil de la vida, sentarme en ese andén y pensar, me voy a morir. ¿Y mis hijos? Ese momento lo recuerdo perfectamente, perfectamente. Y después comienza esa carrera, es una carrera por la vida. Creo que ser mamá ha sido lo más maravilloso y lo que más me ha motivado, lo que más me motivó a hacerme el tratamiento y a salir adelante. Pero además el saber que tengo unos hijos con los que puedo compartir, o sea, tengo motivos para vivir, tengo razones muy fuertes para estar acá. Realmente los efectos adversos que trae el tratamiento y el haber tenido cáncer de cuello uterino son grandísimos. Realmente si todas estas mujeres que nos escuchan pudieran prevenirlo, sería maravilloso. Las niñas se la pueden aplicar a partir de los 9 años, que no tiene ningún costo. Que es más un tema de la autorización por parte de su mamá y de que ella permita tener una hija sana en el futuro. Pienso que la responsabilidad es más de nosotras, porque finalmente ellas son niñas que no tienen la capacidad de decidir, pero su mamá sí puede evitar que esa niña llegue a un proceso como el mío, de tristeza, de sufrimiento, de depresión, de daño físico y psicológico, y no solo eso, sino de toda su familia. Ahí está la clave, evitar que ese virus se convierta en un cáncer con esas consecuencias tan dolorosas, tan complicadas que nos compartía nuestro testimonio. Y hablaba, doctor, de la vacunación. Volvemos a hablar del virus del papiloma humano. Hoy nos concentramos en esta situación que viven muchas mujeres, pero también hombres. Ya vamos entonces aclarando, digamos, algunas circunstancias, algunos mitos. No solo es cuestión femenina, también afecta a los hombres, número 1. Número 2, está la vacunación, porque este cáncer se puede prevenir con una vacuna. Correcto. Sí, Paola, ese mensaje es muy importante porque de todos los tipos de cáncer que hay, uno de los pocos que es prevenible es el cáncer de cuello uterino y todos los cánceres que están asociados, como lo mencionaba anteriormente, al virus del papiloma humano. Bueno, pero sobre la vacuna se han tejido como muchos mitos, muchas Claro, temas. mucha preocupación en el ambiente, digamos, por cuenta de algunas noticias, informaciones de que en tal colegio hicieron campaña de vacunación contra este virus y 3 niñas se desmayaron y otras tantas no se recuperan. Y claro, ahí también es una alerta para los padres de familia, que en caso de las niñas, pues son los que tienen esa potestad para decidir o no sobre esta vacuna. Sí, bueno, sobre eso, acordémonos que hace algunos años en el departamento de Bolívar se suscitó un boom, digamos, noticioso respecto a que la vacuna era más que beneficiosa como perjudicial porque ocasionaba muchos efectos colaterales, problemas de salud, más bien enfermaba a las niñas. Bueno, hay que decir que todas esas historias que se presentaron hace algunos años en el sur de Bolívar no son ciertas. Son mitos, son creencias que se presentaron porque científicamente se ha estudiado la vacuna incluso antes y después de esos eventos y se ha demostrado que la vacuna es totalmente segura. Y no solamente segura, sino realmente efectiva. ¿Por qué razón? Porque es que con la vacunación se logra prevenir en un 90-95% los cánceres en esos pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos mitos realmente no son ciertos. Doctor Cubides, pero sí hay consecuencias, digamos, normales, conocidas de esta vacuna tras la aplicación. Bueno, como toda vacuna, incluso acordémonos de la vacuna de la influenza, sí, también de la vacuna ahora reciente del coronavirus,
bueno, pues pueden producir en algunos pacientes cefalea, de pronto algo de malestar general, pero realmente de ahí no pasa. No se producen problemas de salud graves, severos o permanentes en las personas. Eso no es cierto y por favor, para que la sociedad, nuestro pueblo colombiano no se deje convencer de esas historias que no son ciertas. Más bien por el contrario, hay que pensar en salvar vidas. ¿Y cómo se salva vidas? Con esa vacuna, que es totalmente segura. Y obviamente tú lo decías, es gratuita en las niñas de 9 a 17 años según nuestro esquema de vacunación. En el resto de la población que tenemos que vacunarnos sí tiene un costo y son unas dosis que hay que pagar, pues obviamente de acuerdo a las tarifas que hay vigentes para la vacuna. Entonces, para entender, de 9 a 17 años de edad sí hacen parte del plan de salud. Para las niñas. Para las niñas. Únicamente. Para las ahí es gratuita. Y el resto de la población, hablo de niños de género masculino que tienen esa edad, sí toca pagar la vacuna. Desafortunadamente en nuestro país todavía no se tiene esa cobertura y en los adultos jóvenes y mayores, tanto hombres y mujeres, también hay que pagarla. Doctor Cubides, ¿hay alguna condición por la cual esa vacuna pueda hacerse antes de los 9 años de edad? ¿Por alguna circunstancia existe, digamos, ese parámetro? Porque siempre nos han insistido, a partir de los 9 años de edad en las mujeres. Sí, señora. Bueno, los estudios indican que a partir de los 9 años es cuando está indicada, porque pues es más segura en el sentido del esquema de vacunación y segundo también de la oportunidad con que se debe aplicar. Antes no se aconseja y los estudios tanto de la Organización Mundial de la Salud como de las sociedades científicas indican que a partir de los 9 años se debe hacer. Y de ahí en adelante en cualquier momento, solo correcto, que hasta los 17 años hace parte del sistema de salud gratuito. Correcto. Ahora tenemos que luchar y ese es un llamado a todo el gobierno nacional y a todas las autoridades para que incluyamos también en el esquema de vacunación gratuito también a los niños, ¿por qué no de 9 a 17 años? Otros países ya lo hacen, en la Organización digamos Mundial de la Salud y en la Unión Internacional contra el Cáncer, el año pasado nos lo dijeron en el Congreso, incluso hay un país vecino que es Perú que ya lo está haciendo en los niños de género masculino. ¿Por qué Colombia no se deja, digamos, eso a un lado o no, digamos, como que toma camino respecto a eso y lo hace oportunamente? Eso es el llamado nuestro hacia el gobierno nacional. Doctor Cubides, lo invito para que en el próximo bloque, después de esta pequeña pausa, nos hable de esas distintas campañas y alianzas que ha hecho la Liga Colombiana contra el Cáncer para tomarse diferentes espacios y hacer más conciencia, no solo sobre este virus, sino la importancia de la vacuna, después de la pausa. Seguimos en Más Salud, hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, cómo prevenirlo, cómo evitar que se convierta en un cáncer y por qué afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Hoy estamos en muy buena compañía, directamente el director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, el doctor Wilson Cubides, para que nos converse también sobre las distintas alianzas, campañas que están haciendo por la vacunación. Vacunación sana y segura, que es el mensaje principal para que tengamos en cuenta, especialmente para las niñas mayores de 9 años y de ahí en adelante para hombres y mujeres. Los niños entonces también nos dice que podría aplicar y ojalá también fuera gratuito, como en el caso de las niñas. Sí, señora, se puede aplicar y además se tiene que aplicar, se debe aplicar a partir de los niños de género masculino de 9 años en adelante. Tomándose entonces espacios, doctor, de diferentes índoles, ¿no? Espacios como ferias, fiestas en todo el país, pero hay particularmente un caso de éxito, podríamos decir, en Arauca. Sí, correcto. Mira, Paola, eso es muy importante porque producto de todas estas creencias y tabúes y mitos que se tejieron después de lo que pasó hace algunos años en el sur de Bolívar, pues la cobertura de la vacunación se cayó bastante. Incluso en este momento tenemos una cobertura de vacunación de apenas el 30%, lo cual es muy bajito, después de que Colombia era uno de los líderes a nivel de Latinoamérica en la cobertura de vacunación. Pues bien, por esa razón, la Liga Colombiana contra el Cáncer, sus seccionales y capítulos hicieron varias alianzas, tanto a nivel nacional como internacional, con varios aliados estratégicos, para emprender el camino que ya emprendimos. Y comenzamos por el departamento de Arauca, que según las estadísticas, el departamento de Arauca es el departamento con mayor incidencia y prevalencia de cáncer de cuello uterino en el país. Wow. Cuando hablamos de incidencia, son número de casos nuevos. Cuando hablamos de prevalencia son el total de casos. Entonces,
Arauca venía siendo el departamento con mayor incidencia y prevalencia de cáncer de cuello uterino. Y bueno, nos dimos a la tarea trabajando con el Ministerio de Salud hace ya alrededor de 2 años, con también algunos aliados estratégicos nacionales e internacionales, también con la gobernación del departamento de Arauca. Y cuando comenzamos ese trabajo, teníamos una cobertura en el departamento de la vacuna de apenas el 4%. Wow, muy bajito. Después de casi 18 meses de trabajo, dejamos la cobertura de vacunación en el 84%, digamos una experiencia exitosísima que estamos replicando ya en otros departamentos del país. En este momento estamos trabajando en Sucre, en Córdoba, en San Andrés, en Tolima, en Cundinamarca. También estamos adelantando trabajo con Bogotá, obviamente con las secretarías de salud correspondientes, con el Ministerio de Salud y con nuestros aliados estratégicos. Y ese camino, nuestras 32 seccionales y capítulos, lo estamos haciendo como Liga Colombiana contra el Cáncer a lo largo y ancho de todo el país, y queremos cubrir todo el territorio nacional, porque nuestro objetivo es único, es salvar vidas y es haciendo una cobertura como debe ser a nivel nacional de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Doctor Cubides, quienes tienen más inquietud sobre la vacuna y sobre acceder a este tipo de campañas y conocer, por supuesto, los efectos, de pronto otras preguntas alrededor de este virus, ¿dónde pueden contactarse? Porque si bien es cierto, usted nos informa de esos casos de éxito y a veces los escuchamos y los sentimos como lejanos, hay quienes realmente quieren hacer parte de esas campañas. Bueno, pues esas campañas las hacemos durante todo el año, permanentemente, en todo el país, con nuestras 32 seccionales y capítulos. Bueno, ustedes pueden entrar a la página web www.ligacancercolombia.org, la repito, www.ligacancercolombia.org, y también a nuestras redes sociales, que es numeral Liga Cáncer Colombia. En todas nuestras redes sociales pueden encontrar la información permanentemente de las campañas que estamos haciendo para incrementar la vacunación. Y acuérdense, esto no va dirigido solamente a las niñas de 9 y 17 años, también a los niños de género masculino y a todos los grupos poblacionales. Tenemos que ser muy inclusivos en todos los aspectos, incorporar a todos los grupos poblacionales, porque como ustedes ven, el virus del papiloma humano produce cáncer de cuello uterino, cáncer de cavidad orofaringea, cáncer de pene, cáncer de vulva y cáncer de zona perianal. Entonces todos los seres humanos estamos expuestos, y qué mejor que crear conciencia desde la niñez, desde los 9 años, para que se vacunen y obviamente tengan una vida sexual sana. Doctor, cuando ustedes hacen estas campañas de vacunación, por supuesto se concentran en que haya más vacunas pues para toda la población. ¿Hay dosis particulares? ¿Se repiten cada tanto estas dosis? ¿Cómo funciona la vacuna? Bueno, esa pregunta es excelente, sobre todo por el momento que estamos viviendo en cuanto a la vacunación. Hay 2 tipos de vacunas en este momento, una tetravalente. Acordémonos que el virus del papiloma humano no es uno solo, al igual que el coronavirus. Son 150 tipos de virus del papiloma humano. Wow. Y de esos 150, 13 son los que están más asociados a la producción de cáncer. Entonces las vacunas están en 2 tipos divididas. Una que es tetravalente, que tiene 4 cepas, las más potentes para causar cáncer, que esa es la que está incluida en nuestro plan ampliado de inmunización para las niñas de 9 a 17 años. Y para el resto de la población ya se está aplicando una nueva, que es la nonavalente, que es la de 9 cepas. Okay. Entonces esa tiene mayor cobertura, y el esquema de vacunación es una primera dosis, es decir, al 0 mes, la primera dosis, un refuerzo a los 2 meses y otro refuerzo a los 6 meses, en el caso de la nonavalente. En el caso de la tetravalente es una vacuna hoy y otra en 6 meses, o sea, son solo dosis en el caso de la tetravalente, la del PAI, la que es gratuita, y la nonavalente son 3 dosis. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por esta valiosa información. No tenerle miedo entonces a esta vacuna, única manera de prevención del cáncer de cuello uterino. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a Paola, a ti, al espacio, a Más Salud, a todo el público que nos está escuchando y viendo. Y bueno, más salud, más vida. Ustedes también son Liga Colombiana contra el Cáncer y ahora tienen el compromiso de divulgar este mensaje. Muchas gracias. Esa entonces es la tarea, también de paso asistir con los controles médicos, de pronto en algún caso, y la vacuna. ¿Por qué no? Pasamos por ahí derecho al centro médico y nos podemos vacunar. Gracias, doctor Wilson Cubides Martínez, médico director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Gracias por acompañarnos. Gracias, Paola. Gracias a todos, muy amables. Y a ustedes la invitación para que revivan este y todos nuestros capítulos a través de nuestro canal de YouTube. Ahí ubican Red Más, por supuesto, es el canal de todos, donde están todos los programas, incluido Más
más salud. Hoy el protagonista es el virus del papiloma humano, también por supuesto la vacuna, para que se la apliquen si no lo han hecho.